Este informe lo que hemos querido es dar un paso, visualizarnos en el futuro, en el 2030, y tangibilizar una serie de tendencias que hemos identificado en predicciones específicas de cómo va a ser el ámbito del talento y en concreto del engagement en el 2030. Estamos en un contexto de altísima transformación, una disrupción tecnológica de la inteligencia artificial generativa que acelera otro conjunto de tecnologías y que va a suponer un impacto muy significativo del mundo tal y como lo conocemos ahora. Tenemos que utilizar, ¿no?, este ejercicio de hacer prospectiva estratégica para saber cuáles son los pasos que tenemos que dar hacia adelante, para estar preparados para ese futuro. En este informe, este ejercicio que hemos hecho de prospectiva, hemos identificado 5 cambios estructurales que van a converger en el año 2030. Y esto va a impactar en la propuesta del valor al talento. Va a tener que ser mucho más flexible, hiperpersonalizada, con experiencias y tecnología involucrada de manera estratégica. Va a haber muchos cambios, ¿no? Entonces, los hemos recogido en estos 5. Uno es el cambio generacional, que ya lo vemos ahora mismo. Están conviviendo varias generaciones muy diferentes en el ámbito laboral, lo que implica un tremendo reto para los empleadores. El segundo es este impacto tecnológico y esta disrupción tecnológica que, como decía, la inteligencia artificial generativa transforma también otras tecnologías y acelera su impacto en el día a día. La tercera es que estamos viendo cómo ya más del 50% de las empresas en Europa cuenta con freelancers, es decir, se está hibridando y vamos hacia un workforce cada vez más líquido desde el punto de vista de la incorporación de inteligencia artificial y híbrido, pero también desde ese workforce freelance. Y son tantos los cambios y va tan rápido que no nos da tiempo realmente a formar a nuestros equipos. Y eso es lo que hemos identificado, ¿no?, como una brecha de habilidades. Y el medir el impacto tal y como conocemos ahora ya no nos vale. Ya no nos vale medir el impacto de la transformación digital, de la tecnología con una lógica de retorno a la inversión. Vamos a tener que buscar otras formas de medir el impacto de las organizaciones. Estos cambios estructurales van a generar, ¿no?, o están generando una serie de tendencias que se materializarán en unas realidades que hemos descrito como predicciones. Voy a mencionar solo algunas de ellas. Las 3 primeras que voy a comentar tienen que ver con el bienestar emocional y mental, con la flexibilidad del trabajo y con el lugar que va a ocupar el propósito en la propuesta de valor al empleado. La primera es esta tendencia que vemos ya desde la pandemia, ¿no?, de que el bienestar emocional y mental se consolida en el discurso de la marca empleadora. Aparece en la pandemia con mucha fuerza y se va consolidando, hasta el punto de que con esta disrupción tecnológica en los próximos años tendremos nuevas formas de medir ese bienestar emocional y mental. Y podremos hacer una medición mucho más sistemática de este bienestar y podremos incorporar KPIs realmente de negocio que tienen que ver con este bienestar emocional y mental y vincular la parte más retributiva de los directivos con estos KPIs de bienestar emocional. Y es que el bienestar emocional viene de la mano, el bienestar emocional y mental en el ámbito laboral viene de la mano de potenciar la flexibilidad. Y es verdad que hemos visto una cierta contracorriente, ¿no?, ahora de volver a la oficina, pero van de la mano. La flexibilidad va cada vez más a consolidarse como parte estructural de la propuesta de valor. Hemos visto cómo nos hemos ido acostumbrando a un trabajo híbrido y un trabajo por objetivos, trabajo por proyectos, y esto se va a consolidar. Ahora tenemos tecnología para trabajar de manera remota, pero de manera síncrona, es decir, en el mismo momento horario, y la tecnología, los agentes de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, nos va a ayudar a poder trabajar de manera asíncrona, aumentada con inteligencia artificial. O sea, cada vez vamos a ir a tener entornos donde se facilite ese trabajo en remoto gracias a esta tecnología. Y en esos entornos, ¿no?, de trabajo asíncrono total, aumentado por inteligencia artificial y agentes, es clave que para el engagement sea desde el propósito. El tema del propósito lo vimos mucho en la pandemia, con toda la aparición también de los ESG, la parte ética y tecnología, transparencia, vimos cómo cambiaban las comunicaciones internas en esos años, ¿no? Y esto se va a consolidar hasta el punto de que el engagement va a ser una parte estructural a la hora de tomar decisiones de cómo organizamos los equipos. Es decir, vamos a cambiar nuestras estructuras organizativas hacia organizaciones mucho más fluidas, donde podamos alinear
que el propósito del perfil esté alineado o en línea con el propósito del proyecto o la compañía. Porque vamos a poder medir, vamos a tener tecnología para poder medir cómo el que estén alineados el propósito del empleado con el propósito del proyecto de la compañía tiene un impacto en el negocio, o sea, tiene un impacto muy positivo y muy tangible en el negocio. Las siguientes dos tendencias que voy a mencionar, que voy a dar una pincelada, tienen que ver con esta disrupción tecnológica. Más del 60% de los roles, tal y como los conocemos hoy, se van a transformar de principio a fin con la inteligencia artificial. Algunos de ellos van a desaparecer como los conocemos, ¿no? Y es que vamos a ver cómo evolucionamos de un uso de la tecnología mucho más táctico, asociado a tarea, proceso, a un uso más estructural de la tecnología y más estratégico. Ahora estamos con mucho foco, ¿no?, en un reskilling, ¿no?, nuevo marco competencial en este contexto de disrupción tecnológica, pero muy pronto nos vamos a sentar ante una hoja en blanco y vamos a tener que definir roles, job roles desde cero, totalmente nuevos, donde hay una total hibridación entre las capacidades y el talento humano y las capacidades de la inteligencia artificial. Y hablamos incluso de una simbiosis, ¿no?, en el medio y largo plazo, donde hay nuevos challenges y nuevos desafíos en cuanto a las competencias que nuestros líderes van a tener que desarrollar. Y es que vamos a tener que ser capaces de gestionar estos equipos híbridos con inteligencia artificial, con freelancers, de talento humano, talento digital, diseñar esas experiencias, cómo va a ser la experiencia del empleado en todo su ciclo de vida cuando tiene que estar interactuando, ¿no?, con esas inteligencias artificiales. Y al final aquí el rol un poco de recursos humanos va a ser como arquitecto de esos ecosistemas, ¿no? Comentaba antes que hablamos de una disrupción tecnológica porque la inteligencia artificial generativa transforma todo el stack tecnológico tal y como lo conocemos hoy, no solo lo que históricamente asociábamos a la inteligencia artificial. Y uno de los casos más relevantes en esta cuestión es la ciberseguridad. En el 2030 los ecosistemas de ciberseguridad van a ser 100% holísticos y ya no va a ser un tema o un área solo de tecnología, de IT o de un ámbito específico de la empresa, sino que va a ser una competencia o una realidad, va a estar en la vida de todos los empleados. Y va a ir más allá de tener champions o expertos en todos los proyectos y de manera transversal. Es que vamos a contar con los empleados como sensores para que nos ayuden a anticipar y a identificar amenazas, hasta el punto de que tendremos que retribuir, ¿no?, económicamente y compensar económicamente la aportación y la contribución del empleado a esa identificación de amenazas, porque vamos a tener unos sistemas cognitivos que van a predecir, que van a ser capaces de manera inteligente y con esa información, ¿no?, de reaccionar y evolucionar en el diseño de esa reacción, pero es clave esa captura de información que van a hacer los empleados. Otra de las tendencias que se consolidan es vamos a un workforce más líquido, a un entorno laboral mucho más líquido, donde los freelancers pasan de ser unas personas con las que colaboramos de manera táctica a ser una fuerza laboral estable y estructural. Ahora mismo ya hay, digamos, soluciones o empresas que cuentan con el indicativo de Best Place to Freelance, ¿no?, el mejor lugar para ser freelancer. Esto se va a ir consolidando, no como algo puntual, sino como algo estratégico de las compañías, porque la tecnología nos va a ayudar a incorporar este talento. Va a haber sistemas de pago y de contratación, con el compliance integrado, que nos van a facilitar el trabajar con este workforce. Y también vemos, ¿no?, como ha habido una profesionalización en los últimos años muy significativa de esta fuerza laboral. Van a cambiar también un poco la cultura de lo que es una buena carrera. Vamos a empezar a ver culturas mucho más basadas en carreras basadas en competencias, donde va a estar bien visto haber trabajado unos años en corporación, unos años de freelancer, y eso se va a poner en valor. Y por último, pero no menos importante, es cómo vamos a medir todo esto. Tenemos una transformación muy significativa. ¿Cómo medimos ahora mismo el retorno de las inversiones en digitalización? Transformación digital, ya sabemos desde hace muchos años que no es representativo, y tenemos a una academia, a la universidad, ¿no?, trabajando mucho en nuevos modelos de medición holística, en un contexto de problemas enormes planetarios que tenemos, ¿no?, y que tenemos que repensar cuál es el rol de las compañías y de las empresas en este contexto. Entonces aquí lo que visualizamos es que va a haber una transferencia significativa desde el mundo de la universidad, ¿no?, a nuevos modelos
modelos de medición de impacto de las compañías, mucho más holísticos, no solo midiendo lo que es la parte financiera, ¿no?, sino también una parte más estratégica de impacto, y vamos a tener también un cambio, entendemos, gubernamental y regulatorio, donde se valorará positivamente, hasta el punto de que será una ventaja competitiva para aquellas empresas que trabajen y midan su impacto no solo de manera monetaria o de retorno a la inversión, sino también a nivel de impacto estratégico. Como conclusiones, podemos decir que el talento y el workforce cada vez va a ser más híbrido, con esta disrupción tecnológica, inteligencia artificial, este tema, ¿no?, de los freelance cada vez más presentes y siendo una fuerza laboral estructurada y estratégica dentro de las compañías, que la tecnología no se va a usar de manera táctica o proceso, sino que va a ser una colaboradora estratégica, que el engagement, pero en realidad cualquier experiencia dentro del ciclo de vida del empleado, puede ser el aprendizaje continuo, se va a poder medir gracias a esta tecnología en tiempo real y con métricas más holísticas y nuevas métricas, de forma que ahora no podemos, y que la ciberseguridad va a ser una responsabilidad 100% distribuida. No esos sistemas cognitivos inteligentes que anticipan, que reaccionan, que sobrereaccionan, no tienen lugar si no tenemos a esos empleados capturando información y con esta lógica de sensores y les retribuimos. Y todo esto, al final, lo que impacta también es en esta percepción de la carrera, ¿no? Las carreras van a dejar de ser tan lineales, van a ser más itinerarios basados en competencias y en experiencias significativas, y en todo este contexto, pues, ¿qué os queda, ¿no? ¿Qué nos queda para vosotros, para los líderes de recursos humanos? Nosotros visualizamos que los líderes de recursos humanos van a actuar como arquitectos de esta transformación, van a tener que generar estos espacios de cambio que van a ser muy ágiles, donde va a pesar más la agilidad que la estabilidad. Estos ecosistemas laborales y fluidos pero tienen que ser, ¿no?, también entornos seguros y orientados al impacto y al propósito. Entonces ahí vosotros pues tenéis ese rol más de facilitador, de habilitador del futuro del engagement.